Marcenaro. Sí, señor presidente. Quiero un poco recordarle a los señores miembros en el hemiciclo cuál es el tema de fondo, porque me parece que nos hemos escapado del tema y hemos hablado de muchos otros temas totalmente diferentes al tema que nos convoca hoy día. Por lo tanto, vamos a recordar un poquito cuál es el tema. El tema es el siguiente. Hay una ley dictada por este Congreso, nos guste o no nos guste, es una ley del 18 de abril de este año que dice textualmente: todo referéndum requiere una iniciativa legislativa desaprobada por el Congreso, la misma que puede ser sometida a referéndum conforme a esta ley, siempre que haya contado con el voto favorable de no menos de 2/5 del número legal de los miembros del Congreso. Es decir, hay una ley que dice, todo referéndum requiere dos cosas: una iniciativa legislativa desaprobada y además la firma o la votación de 48 congresistas. Este es el problema. Dada esta ley, un grupo de personas se presentan a la OMPE, Oficina Nacional de Procesos, y le dicen: señores, por favor, queremos iniciar un referéndum. Y la OMPE les dicta una resolución diciendo: no pueden comenzar porque hay una ley que les indica a ustedes que tienen que cumplir con ciertos requisitos, que es iniciativa legislativa desaprobada y 48 votos. Estos señores reciben las notificaciones, y yo tengo los cargos aquí, señor presidente, el día 11 de septiembre. Los 4 señores reciben estas notificaciones el 11 de septiembre y el 12 de septiembre suscriben un escrito diciendo: señor, apelo de esta resolución, no estamos de acuerdo con esta resolución, y en consecuencia la suscriben el 12 de septiembre y la presentan a la OMPE el 19 de septiembre. Yo tengo acá los cargos de los 4 congresistas y la constancia del Congreso de la República, y por lo tanto la doctora Lourdes Flores me pide la segunda interrupción, que con mucho gusto concedo, señor presidente. Doctora Lourdes Flores. Señor presidente, muy brevemente, en realidad este es un tema que no corresponde ventilarse en el Congreso, simplemente para que no quepa duda sobre el punto. Digo que no corresponde ventilarse en el Congreso porque es un tema absolutamente administrativo y procesal. Yo quiero indicar, sin embargo, para que no quepa duda sobre el tema, que el doctor Marcenaro está equivocado en la tesis que está exponiendo. Para comenzar, él acaba de dar el dato más preciso del error en el que se incurrió en esas supuestas notificaciones al notificarnos en el Congreso cuando expresamente habíamos señalado domicilio legal. Pongo mi caso, el domicilio, porque me correspondía hacerlo como ciudadano y no como parlamentario, el domicilio legal señalado fue mi estudio profesional y no el Congreso de la República. Yo no puedo usar el Congreso de la República para un tema en el que no estoy actuando como parlamentaria sino como ciudadano. De forma tal que haya un primer vicio de notificación. Y en segundo lugar, la notificación final que dio lugar expresamente a la posibilidad de apelación fue hecha el día 16, de forma tal que no cabe la menor duda que el recurso se interpuso a tiempo, no cabe la menor duda que fue concedido bien el recurso y no cabe la menor duda que no es en el Parlamento donde tenemos que discutir si en efecto las instancias administrativas hicieron o no hicieron bien en resolver, porque de haber actuado nosotros fuera de plazo, ellos tuvieron efectivamente todo el derecho de rechazar nuestra apelación. De forma tal, doctor Marcenaro, que en este punto quiero decirle en primer lugar que está equivocado y en segundo lugar que, en fin, si vamos a reducir el problema a si apelamos a tiempo o no, yo le agradezco mucho la forma tan fácil como nos reduce este punto. Muy bien. Señor presidente, lo curioso es que dicen que fueron notificados posteriormente, pero si fueron notificados posteriormente, ¿cómo firman el escrito de apelación el día 12 de septiembre? En consecuencia, no habían sido notificados, no conocían el proceso, pero sin embargo habían suscrito el documento. Y la fecha no la hemos puesto nosotros, la fecha los ponen quienes suscriben el documento. ¿Y qué dice la ley? La ley dice que tienen 3 días para apelar. ¿Y qué dice el cargo de recepción en la Oficina de Procesos Electorales? 19 de septiembre. En consecuencia, habían transcurrido 7 días y no 3 días. Pero entendemos, la OMPE, en vista de los 4 señores, hizo una excepción y elevó el expediente. Pero les recuerdo algo que es muy importante. Hay gente que le va a decir: eso no tiene ningún valor, el procedimiento, eso es lo de menos, lo importante es el tema de fondo. Yo les recuerdo a ustedes que la Constitución es una norma de derecho público, y
Y las normas procesales también son normas de derecho público, es decir, son las normas en las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico. Son las normas que le permiten al rico y al pobre, al de mayoría y al de minoría, ser tratado igual, porque las normas de derecho público se aplican igual para todos los seres humanos en nuestro país. En consecuencia, es muy importante que cuando existan plazos sirvan para mayoría y sirvan para minorías, sirvan para pobres y sirvan para ricos. Por lo tanto, que no les convenzan de que esto no es lo importante, es fundamental, porque esto es lo que establece las bases del sistema democrático y de la igualdad de los seres humanos. Por lo tanto, el tema procesal que se le ha tratado de disminuir es un tema muy importante, pero la OMPE no se dio cuenta, no supo contar los 7 días, ese día estaban muy apurados, lo elevó al Jurado Nacional de Elecciones y el jurado tampoco se dio cuenta, coincidencia, casualidad, no se dio cuenta y resuelve el jurado. En consecuencia, el jurado resuelve. Y miren ustedes, la resolución del jurado es muy curiosa. La ley, repito, dice, todo referéndum requiere. Entonces el jurado dice, pero ¿en qué capítulo está? De iniciativa legislativa. Ya, entonces como está en el capítulo de iniciativa legislativa, todo referéndum ya no significa todo referéndum. ¿Y por qué? Porque no está en el capítulo de referéndum. Oiga, señor, pero si acá dice todo referéndum, no dice casi todo referéndum, no dice el 90%, o sea, no me importa en qué capítulo lo pongo, lo importante es que dice todo referéndum, no dice toda iniciativa legislativa. Si estuviera refiriéndose a iniciativa legislativa, se hubiera puesto en la norma toda iniciativa legislativa, en cuyo caso hay que distinguir entre iniciativas legislativas y referéndum. Esta norma se puso y se dijo todo referéndum. Entonces, no interesa en qué capítulo está, en qué parte de la ley está, lo que importa es que dice todo referéndum. ¿Y todo referéndum a qué se refiere? ¿Al 90%? ¿Al 75%? ¿Al 80%? Se tiene que referir a la totalidad. La totalidad evidentemente es el 100%. En consecuencia, cuando el jurado resuelve este problema y dice, ojo, todo referéndum no es todo referéndum, sino es casi todo referéndum, y por lo tanto, justo, qué coincidencia, este tipo de referéndum que ha sido admitido en un procedimiento que a mi entender era totalmente extemporáneo, no importa, ese es el que sí vamos a permitir que no se cumpla la norma legal, razón por la cual el Congreso de la República, a través de su mayoría, actuó con absoluta energía diciéndole al jurado, un momentito, ustedes son la última instancia en materia electoral, pero ustedes no son la última instancia en materia legislativa. Ustedes en materia electoral, el mayor respeto, pero en materia legislativa, el respeto hacia nosotros, porque nosotros hemos sido elegidos para legisladores. Y nosotros tenemos una obligación en la Constitución. Vean ustedes el artículo 102 que dice, el Congreso está obligado a exigir el cumplimiento de las leyes. Por lo tanto, todos nosotros que hemos jurado una constitución que respetamos y que no arrojamos al piso como hemos visto hoy, qué vergüenza para los jóvenes peruanos que han visto este acto, que realmente nos avergüenza, porque la Constitución no es solamente un papel, como la bandera representa algo muy importante, pero así como la bandera rojiblanca, no porque está en tela rojiblanca la podemos tirar al piso diciendo no importa porque eso es solamente una representación material, lo que importa es el cariño al Perú. Nosotros respetamos la bandera aunque sea hecha en tela roja y blanca, de la misma forma respetamos nuestra Constitución aunque esté hecho en papel periódico, papel barato, porque representa la legalidad de nuestro país. Por eso, señor presidente, en respeto a esas leyes, en respeto a esas constituciones, nosotros comprendemos que es imposible interpretar que a donde dice todo referéndum no se pueda entender todo referéndum. En consecuencia, sosteníamos que el Jurado Nacional de Elecciones había cometido un gravísimo error y era evidentemente una ilegalidad. Pero hay otros hechos muy importantes en esta resolución. Esa parte no le gusta a la oposición. A la que voy a decir ahora, dicen, no, esa parte de la resolución, no, esa parte no. Les gusta solamente en la parte que permite
o que exige, que le obliga a la OMPE a entregar las planillas, pero esta parte no le gusta. Esta resolución dice cosas bien importantes. En primer lugar, ustedes recordarán que la minoría sostenía que esta ley que dice todo referéndum era inconstitucional. Decía, esta ley es inconstitucional y el jurado va a declarar que es inconstitucional. ¿Y sabe lo que hace el jurado? Se basa en esta ley. En sus considerandos se refiere a esta ley y quieren que les demuestre que así es. Esta es la ley 26592 y el jurado dice que la ley, la aplicación de los artículos 1 y 2 de la ley 26592 destinados a las iniciativas legislativas no es pertinente a este caso, a este petitorio, nada más que a este petitorio, pero sí es aplicable a los otros casos, con lo cual el Jurado Nacional de Elecciones reconoce la plena validez jurídica, la plena constitucionalidad de esta norma. Creo que ese es un tema muy importante, porque ya el Jurado Nacional de Elecciones ha sentado un importante precedente señalando que esta norma es plenamente constitucional. Pero además creo que hay otro tema que es sumamente importante, y es que el Jurado Nacional de Elecciones, porque hay otra pregunta que la gente se hace y es, ¿tendrá efecto retroactivo? Es decir, si damos esta ley, ¿se podrá aplicar a un proceso que ya se inició? Pero resulta que el jurado ya resolvió este problema también en otro caso, para que no digan que es justo en este, en otro caso semejante. Tengo acá la resolución 113/96 del jurado, cuando se creó un conflicto entre el jurado y la OMPE. ¿Se acuerdan ustedes? Y el jurado le dice lo siguiente a la OMPE, y le dice lo siguiente, que los procesos mencionados, es decir, el proceso de referéndum, entre otros, se inician con la convocatoria a elecciones efectuada por el presidente de la República o por el Jurado Nacional de Elecciones en su caso. Ya no puedo, pues ya concedí las dos, discúlpeme, doctor Chipoco. Entonces, el problema que surge es que ya el jurado ya se pronunció de que se inicia el proceso para el referéndum cuando es convocado. Por lo tanto, sobre esto ya existe un antecedente importante. Y si a esto agregamos que ya un miembro del jurado el día domingo en un programa televisivo ha mencionado que así lo considera él también, en consecuencia mantenemos la coherencia en ambos conceptos. Pero el problema de fondo, señores, es el siguiente, y quiero planteárselo a ustedes. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice que pueden ser sometidos a referéndum, 1, la reforma total o parcial de la Constitución, 2, la aprobación de normas con rango de ley. Señores, no dice la desaprobación. En mi criterio personal, no obstante que yo fui constituyente, reconozco, creo que es una omisión. Creo que se ha debido poner en la Constitución que también se puede someter a un referéndum la desaprobación de normas, pero no lo dice la Constitución, lo omitimos. Tenemos que reconocer que estuvo mal, que debimos ponerlo en la Constitución. Entonces, si no lo pusimos en la Constitución, hay una interpretación que es la que da el doctor, justamente que ha sido mencionado hoy día, el doctor Enrique Bernales, que dice, se entiende que no podrá utilizarse el referéndum para asuntos no contemplados o expresamente prohibidos. Es decir, hace las dos distinciones. Dice que no se podrá aplicar el referéndum para aquellos casos que están expresamente prohibidos, como aquellos que señala el artículo que hemos mencionado, el artículo 32, que dice no puede ser sometido a referéndum la supresión, disminución de derechos fundamentales, etcétera. O sea, no a los casos prohibidos, pero tampoco, y repito, la página 238 del libro, tampoco podrá utilizarse referéndum para asuntos no contemplados. Y la Constitución, y le ruego a todos que la lean, no contempló este caso, fue una omisión, no se contempló. Por lo tanto, una interpretación, si somos estrictos en la aplicación literal de la norma, sería que no puede hacerse referéndum para desaprobar leyes. Porque eso es lo que dice la Constitución, que si se omitió hay que hacer una reforma constitucional y hay que agregar el concepto. Sin embargo, como posteriormente se percibió el concepto, o en todo caso se tuvo una interpretación diferente, y la interpretación diferente era, pero no es lógico que si se hace un referéndum para aprobar una ley, no se puede hacer un referéndum para desaprobar una ley. La lógica nos dice que esto es así,
Pero recuerden ustedes que en derecho dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Lo que dice en la ley es lo que vale. Puede que uno se haya equivocado, que uno ha querido decir otra cosa, pero lo que dice la ley es lo válido. Y en esta ley, y en la Constitución, no decía que se podía desaprobar leyes y por lo tanto no se podía agregar este concepto. Sin embargo, cuando dimos la ley 26.300, se dio otra interpretación y se decía, claro, lo que pasa es que la Constitución cuando habla de aprobar leyes se refiere para aprobar leyes en el sentido positivo como en el sentido negativo, es decir, aprobar una ley nueva o aprobar una ley para derogar otra, pero en ambos casos se trata de aprobar una ley. Y por eso se puso el inciso C de la ley 26.300 del artículo 39, un poco para tomar ese criterio, que repito, que no es una aplicación literal de la Constitución, sino es una derivación lógica de este artículo. Este es el inciso que genera el conflicto con el jurado. Frente a esto el jurado dice, el referéndum, a donde dice todo referéndum se refiere a las otras formas de referéndum, pero justamente a esta forma de referéndum no se refiere. Entonces, si queremos solucionar el problema en forma definitiva, ¿qué mejor manera para evitarle estas dudas en las cuales ha entrado el Jurado Nacional de Elecciones sobre interpretación que derogar ese inciso? Y en consecuencia, lo que estamos haciendo es derogar ese inciso, pero no estamos yendo en contra de la Constitución, al contrario, porque recuerden ustedes, y les repito, que cuando se hizo la ley 26.300 se agregó ese inciso que no estaba incluido, desgraciadamente, en la Constitución. De esta forma, señor presidente, creo que estaríamos resolviendo el problema. Me da realmente mucha pena y he sentido un profundo dolor en estos días por la cantidad de insultos que he recibido en la medida que yo he salido a defender la parte jurídica, y quiero sí sentar dos cosas que creo que son fundamentales. En la conferencia de prensa que yo hice, hablé de que habían 10 soluciones, y la prensa es testigo que me insistió y me insistió para que dijera cuáles eran las 10. Y les dije que no iba a decir cuáles eran las 10 porque ya por lo menos conocerían uno más adelante. Y me mantuve firme y los periodistas me insistieron y me volvieron a insistir. Y más aún me dijeron, ¿no será una acusación constitucional? Y yo les decía, miren señores, yo soy presidente de la Comisión de Acusación, así que sobre ese tema tampoco puedo hablar, porque no podría yo adelantar ninguna opinión. Sin embargo, al día siguiente, en un periódico que ha sido mencionado hoy día, y no obstante que al periodista le dije, no vaya usted a poner algo que no he dicho, le digo que hay 10 soluciones, pero no le voy a anunciar ninguna, dijo, Marcenaro habla de acusaciones constitucionales, Marcenaro habla de cerrar el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera. Pero no solamente llegó ahí, señor presidente. Como le dije al autor de esta entrevista hace muy poco rato, me siento yo profundamente herido, señor presidente, cuando yo expongo una idea, y puedo estar equivocado, y puedo estar 100 veces equivocado, la expongo de la mejor buena fe y en la limitación de mis conocimientos, pero recibo solamente el ataque y el insulto personal. Y eso me parece mal porque creo que uno debe tratar de discutir ideas con ideas. Y si yo estoy equivocado, pues que me traten de convencer. Pero esto que hiere a mi familia y a mi entorno familiar, hoy día o ayer me entero por el diario La República que el señor Mome dice lo siguiente: el congresista Marcenaro adelantó ya su opinión sobre el propósito liquidador que adoptaría el gobierno en contra de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, y repito que yo jamás hablé de liquidar el Jurado Nacional de Elecciones, autorizando la recolección de firmas para la convocatoria a un referéndum en contra de la ley reeleccionista, pero los peruanos demócratas sabemos que el representante oficialista no tiene autoridad ética para hacer tal pronunciamiento, manifestó Mome. Me acerqué a donde el señor Mome y le dije, señor Mome, yo nunca me he referido a usted en estos conceptos, más aún en mi hogar siempre he dicho que usted se merece el mayor de los respetos. Y mi hijo me decía, cuando leyó, él me trajo el artículo, me dijo, padre, ética significa moral, el señor Mome te acusa de ser una persona inmoral. ¿Inmoral por qué? Le digo simple y llanamente porque discrepamos en las ideas. Entonces me acerco con el señor Mome y me dice, no, la razón es porque usted no tiene la ética, porque usted estuvo con el gobierno en el 5 de abril. Y le digo, señor Mome, qué mal recuerda usted,
porque yo era asesor en el Ministerio de Trabajo y el 5 de abril renuncié porque no estuve de acuerdo con el 5 de abril. Y más aún he sido felicitado por la República porque yo me opuse a la ley de amnistía. Y hace muy pocos días en la Comisión de Constitución he sido felicitado por el señor Chipoco porque en la subcomisión que presido hemos modificado 2 decretos legislativos y tuve la valentía de sostener la posición, etc. Así que se trata de una posición ética que creo que tengo todo el derecho por mí, mi familia y mis hijos, y porque jamás, nunca, señor presidente, me he referido al señor Mome en forma denigrante, ni intentando herir sus valores morales. Yo puedo discrepar sobre las ideas, puedo atacar a algunas personas en cuanto al marxismo, al leninismo, pero esas son las ideas, como a nosotros nos dicen fujimoristas, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, eso lo acepto porque ese es el término de las ideas, pero no el ataque personal. Me da mucha pena, para terminar, señor presidente, que quienes hemos tratado de exponer una idea meramente jurídica, que eso es lo que he intentado en estos días, no adelanté ninguna opinión y los periodistas son testigos del recelo que mantuve en no decir cuáles son las 10 soluciones. Tan es así, señor presidente, que los periodistas se me siguen acercando y me dicen cuáles son las otras 9, ¿no es cierto?, que no las he manifestado, hayan acudido a este medio que considero que es irregular. Y por último, presidente, termino diciendo que es una pena la cantidad de insultos que se han dado el día de hoy, el que se haya mancillado de esta forma la Constitución peruana, porque creo que los peruanos nos merecemos un mejor ejemplo. Y espero que Cambio 90, nueva mayoría, que ha venido al Parlamento a hacer docencia, pueda ser ejemplo de esta decencia. Bueno, tenemos casi 7 horas de debate. No hay nada en debate, señor. Ha concluido absolutamente su tiempo. Estamos casi 7 horas. Pública. Muy buenos días a ambos y bienvenidos. Lo primero que yo quería preguntar es sobre, bueno, las distintas versiones o, digamos, interpretaciones de lo que significa la visita del zar antidrogas y su contacto con el gobierno peruano. Zar antidrogas, Estados Unidos felicita a Montesinos y la República, Montesinos se burla del Perú, solo da la cara para Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué alguien a quien se le niega o se le ha negado sistemáticamente el hecho de pertenecer a la jerarquía política del gobierno, de pronto aparece y no aparece cuando se le reclama por demandas de la población peruana o de la política peruana? Una razón muy simple: el doctor Montesinos pertenece a la asesoría del Servicio de Inteligencia Nacional y en consecuencia él tiene una función y ha tenido una función fundamental en la lucha contra el narcotráfico en el país. Hay que reconocerle los méritos que han significado que el Perú hoy sea un país líder y un ejemplo en cuanto a lucha contra el narcotráfico. En consecuencia, viniendo el general McCaffrey, se quería tener una reunión con él y evidentemente el doctor Montesinos fue cordialmente invitado a esta reunión. ¿Alguna interpretación sobre su aparición en público? Porque obviamente fue invitado, pero podría haber seguido su política de perfil bajo entrando por la parte de atrás del Palacio. Sin duda. Yo concuerdo con los dos titulares. ¿Cómo así? Creo que es una burla al país que este personaje no se haya presentado ante una comisión investigadora del Congreso, no se haya presentado ante el Poder Judicial, no se haya presentado ante los medios de comunicación y se presente ante el representante de una potencia extranjera. Creo que es una falta de respeto a los peruanos y a que las cosas comiencen y se traten en casa donde corresponde. Y creo, como dice expreso en forma totalmente evidente y diría casi ingenua, que lo que se ha buscado es un certificado de buena conducta para un individuo que ha sido garante de domicilios de narcotraficantes, que ha sido abogado de narcotraficantes, que ha sido abogado de policías vinculados al caso del Padrino y que ha sido imputado por Demetrio Chávez Peñarrer, el Vaticano, de haber recibido dinero mensualmente para facilitar pero con todos esos cargos y esos casos, obviamente el Departamento de Estado, el gobierno norteamericano tiene que haber tenido un conocimiento y sin embargo no solamente es recibido, él publicita esta reunión o esta inclusión en la reunión con el general McCaffrey, con el zar antidrogas de los Estados Unidos. Sí, efectivamente, y hay que preguntarse por qué. Quizás la respuesta está en el hecho de que
la primera gestión pública de Montesinos, la primera que se hizo totalmente pública, fue la imputación de haber vendido secretos militares a la Central de Inteligencia Americana y ser un hombre vinculado a la Central de Inteligencia Americana. Quizás estos intereses de Estado y estas vinculaciones que le han sido imputadas reiteradamente a Montesinos tienen que ver con esta relación y este certificado de buena conducta que intenta obtener por este mecanismo. Supongo que usted pensará que el certificado de buena conducta no es un intento de parte del doctor Montesinos ni del gobierno peruano, sino que es algo que puede deducirse implícitamente de la reunión que ha habido ayer. Así es, lo que se trata es que el Estados Unidos reconoce que el Perú viene realizando una labor muy importante en la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, y evidentemente también reconoce que hay fuerzas que tratan de bajar a todas aquellas personas que han luchado. Usted se comprenderá que todas aquellas personas que han estado cerca a los terroristas o todas aquellas personas que han estado cerca al narcotráfico van a hacer todo lo que esté a su alcance a fin de poder destruir a las personas del servicio de inteligencia que vienen desarrollando esta labor importante. Pero eso significa que cualquier oposición, cualquier persona que esté en desacuerdo, cualquier persona que incluso arbitrariamente no simpatiza con el doctor Montesinos, ¿es un aliado del narcotráfico? No, pero lo que decimos es que simplemente hay gente que evidentemente tiene interés en desprestigiar a aquellos que han venido luchando con tanta efectividad que es reconocido en el mundo. Hoy día el Servicio de Inteligencia Nacional, y en esto el doctor Montesinos ha tenido una labor muy importante, es reconocido como uno de los más eficientes en la lucha contra el narcotráfico, si no el más eficiente en Latinoamérica. Hoy día es escuela el Servicio de Inteligencia para otros países latinoamericanos en la lucha contra el narcotráfico. Evidentemente, esta visita al general McCaffrey certifica nuevamente este gran nivel que ha alcanzado el Servicio de Inteligencia. Entonces, lógico, siempre los opositores políticos tratarán de destruir. Pero ser opositor significa estar aliado con el narcotráfico. No necesariamente, pero evidentemente hay personas que de alguna forma le están prestando el juego. Cuando se menciona, por ejemplo, la acusación de Vaticano como que fuera un gran personaje muy serio y muy honorable, tratándose de un criminal, un asesino que ha exportado droga al mundo, pues es una persona cuyas palabras no tienen mayor mérito y las acusaciones anteriores a las cuales se han referido han quedado sin ningún efecto. Sí, yo no comparto eso, ¿no? Yo creo que cuando uno investiga un crimen, y a un criminal como es el caso de Vaticano, de Demetrio Chávez Peña-Herrera, uno tiene que ubicar no solamente su responsabilidad personal, sino tiene que ubicar sus cómplices, tiene que ubicar los autores intelectuales, y el proceso judicial es precisamente el caso a través del cual se investigue el conjunto. Si el criminal imputa una complicidad, es impensable que salga la fiscal de la Nación y diga, ¿sabe qué, señores? El señor es inimputable. Que el fiscal del caso no interrogue al día siguiente, que los vocales tampoco lo hagan, y que el inculpado, ni siquiera para cumplir, y que el inculpado que ha acusado sea sacado en pellones, como lo hemos visto en televisión. Ustedes podrían repetir las imágenes. Dos individuos con lentes oscuros lo sacan de la sala y 48 horas después el hombre se desdice. Yo creo que esto es una evidencia de una pantomima de proceso judicial, y me parece realmente grave que no se haya respondido por los canales que corresponden. Yo me acuerdo del caso de un asesor del Ministerio del Interior durante el gobierno de la UNDE que fue procesado por narcotráfico. Me acuerdo del caso de congresistas que fueron procesados, pero este señor es inimputable. No solamente es inimputable, sino que después lo que se ha dicho que es un asesor ad honorem, porque así se dijo el año 93 oficialmente. A ver, si podemos ¿no es cierto? Acá mostrar en la cámara. Inteligencia ad honorem, esa fue la respuesta del ministro ahí, respectivo. Eso es, ahí está en la pantalla. Podemos bajar un poquito el papel para que vean el titular. Eso es. ¿No? Ahí está, inteligencia ad honorem, hay un documento que dice reservado. ¿No? Esta fue la respuesta que le dieron a la doctora Lourdes Flores Nano. Luego el asesor ad honorem se convirtió en asesor F3, creo que dijo el presidente. Y luego resulta que era asesor del CIN, pero no era asesor de la presidencia. Y un asesor del CIN termina sentado en una mesa totalmente reservada con el SAR antidrogas. Yo creo que esto evidencia que el señor es asesor del más alto nivel. Eso es lo que yo quiero preguntarle al doctor Marcenaro, si él sabe, como miembro del oficialismo, exactamente cuál es la posición dentro de la jerarquía burocrática del gobierno peruano del doctor Vladimiro Montesinos. Él es asesor del Servicio de Inteligencia Nacional y en consecuencia cumple una labor muy importante. ¿F1, F2, F3? No conozco el detalle. Y la razón por la cual él está presente es porque él ha jugado un papel fundamental en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha contra el terrorismo. Yo comprendo que hay personas que tratan de desprestigiar este gran trabajo,
pero Estados Unidos y los países que vienen trabajando con el Perú en esta materia reconocen la gran labor que está haciendo el doctor Vladimiro Montesinos, y por eso ustedes ven la cordialidad con la que es saludado por el general McCaffrey y, por cierto, la necesidad de que estuviera presente. Ahora, para la oposición, si estuvo presente, ¿por qué estuvo presente? Si no hubiera estado presente, ¿por qué es que no estuvo presente? Es decir, no tenemos la menor duda pero hay un que hecho, igual va a haber una queja, un reclamo, ¿no? Hay un hecho realmente destacable, que es que el doctor Montesinos evidentemente se ha querido dar a conocer, se ha querido hacer ver, porque si no hubiera querido, hubiera podido abordar la reunión desde la parte de atrás de Palacio. Bueno, no es que él quiera, él recibe las órdenes respectivas de sus superiores en el servicio de ¿El ordenado que entre por ahí? Él depende del Servicio de Inteligencia Nacional. Evidentemente sus superiores dentro del Servicio de Inteligencia Nacional consideraron que era conveniente, en vista de que se estaba tratando el tema de justamente la lucha contra el narcotráfico y que él tiene un papel tan importante, que estuviera presente en esa reunión. Nos parece correcto, y además él es un subordinado del general Salazar para Monroy. quitar esta imagen que decía la gente que en el fondo Vladimiro no existía, era una imagen inventada, decían, ¿no? En consecuencia, no, es un ser de carne y hueso, un asesor que presta una labor muy importante, creo que ha prestado una labor muy importante para el país, y que por lo tanto es necesario que esté en esa reunión, y el Estados Unidos no solamente lo acepta, y ojo que ellos están en vísperas de elecciones. Ustedes comprenderán que para ellos sería muy delicado si cualquier acusación de la que se hubiera hecho tuviera cualquier viso de realidad. Yo entiendo que esto le duele a la oposición, le ha molestado mucho, pero así es. Vamos a preguntarle cuánto le duele al señor Díaz Canseco el hecho de que, por ejemplo, en el caso colombiano se le retire la visa al propio presidente de la República, y en este caso se le reciba en una reunión con la más alta jerarquía del gobierno de parte del general McCaffrey, el zar antidrogas. Bueno, yo creo que eso es parte de la política de la que tienen que responder los americanos, es su política, son sus decisiones. Lo que los peruanos tienen que preocuparnos es que un personaje que no responde ante el Congreso, que no responde ante el Poder Judicial, que no responde ante la prensa, a pesar de haber sido propuesto para ello por el presidente de la República, responda en una reunión ante los norteamericanos. Pero tampoco es que lo han llevado a responder, ¿no? No, yo creo que es una demostración de poder lo que hemos visto. Yo creo que esto es una demostración de poder, es una demostración de quién tiene el poder en el Perú. ¿Y quién lo tiene? El señor Montesinos. Y aparece en el escenario que él decide y se coloca en el centro, a tal punto de que mire todos los periódicos. Todos los periódicos, pero el único periódico que saca McCaffrey en primera es el peruano. Correcto. Todos los demás periódicos sacan al señor Montesinos. Pero eso es noticia periodística, no significa que el presidente Fujimori o el gobierno también destaquen de la misma manera el hecho, ¿no? Esta es una operación psicosocial. O sea, la República ha recibido un fax de Servicio de Inteligencia para poner esta... Esta es una operación psicosocial que sabe que sacando Montesinos en estas circunstancias, él va a opacar todo el resto. Va a ser la noticia, va a recibir la imagen de un supuesto visto bueno en este terreno y va a expresar la fuerza que tiene. Cualquiera en el Perú entiende el peso que tiene Montesinos en el poder con esta presentación. ¿El señor Montesinos es realmente la cúspide del poder en el Perú? A nosotros nos causa gracia realmente esta imagen que ha creado la oposición. Resulta que Montesinos hace todos los discursos del Congreso, bueno, acá es específicamente todas las leyes, etcétera, Javier ¿no? Díaz Canseco, ¿no? Como usted comprenderá, como bien se ha dicho, nosotros no manejamos la República, y si aparece en primera plana es porque ellos consideraron que era una noticia importante. Y es la oposición la que ha creado esta gran imagen, ¿no?, de una persona muy especial. Nosotros, todas las personas que lo conocen saben perfectamente que se trata de un colaborador. ¿Lo ha tratado muchas veces? Mucha gente, cambio 99 mayoría. No, le pregunto. Nosotros sabemos, sí, también. Sí, lo ha tratado. Y repito, mucha gente, cambio 99 mayoría. Se trata de un colaborador que depende del Servicio de Inteligencia, que está bajo las órdenes del Servicio de Inteligencia Nacional, y que por lo tanto no es la imagen que pretende crear la oposición. Nosotros comprendemos, han inventado una figura súper poderosa, pero a nosotros nos consta cómo él depende de, ya sea del presidente o del Servicio de Inteligencia Nacional. Él es simplemente un colaborador. Usted lo que me quiere decir es que usted ha sido testigo de alguna indicación, instrucción muy específica y puntual de parte del presidente Fujimori para que haga o no haga el doctor Montesinos, y lo ha hecho o no lo ha hecho. Sí, yo he estado presente en reuniones en las cuales ha estado el señor Montesinos, como han estado otras personas, y en las cuales él evidentemente depende del señor presidente de la República o de las altas jerarquías del Servicio de Inteligencia Nacional, que por razones obvias no vamos a mencionar sus nombres. ¿Usted ha estado en reuniones de esa naturaleza donde se ponga de manifiesto que él más bien es la cúspide del poder en vez de recibir instrucciones de parte de la más alta jerarquía del gobierno? No, yo no he estado nunca en reuniones del señor Montesinos, él nunca se ha presentado en ninguna instancia del Congreso. Quizás como cambio 99 mayoría, su grupo parlamentario se reúne en el Pentagonito,
¿no es cierto? Y esa es la sede del Poder Militar y del Servicio de Inteligencia, y lo hacen creo que semanal o quincenalmente, por eso tienen algún roce o vinculación con él, o él participa en las instrucciones. Si me permite corregir, es un dato interesante. Jamás nos hemos reunido en el Pentagonito con el señor Vladimiro Montesinos, ni el Servicio de Inteligencia funciona, está totalmente desinformado. O sea, jamás se han reunido con Montesinos en el Pentagonito, o jamás se han reunido en el Pentagonito como grupo parlamentario. En el Pentagonito no funciona ni el Servicio de Inteligencia, ni jamás nos hemos reunido con el señor Montesinos. Pero se reúne Cambio 90 en el Pentagonito, ¿no es cierto? Es lo que estás afirmando. Yo estoy diciendo que como se reúne Cambio 90 en el Pentagonito, capaz. Por eso han tenido relación. No sé, porque yo no soy parte del grupo de Cambio 90. Eso ya es una especulación. Sí, lo que no es especulación es que se reúnen en el Pentagonito, lo cual es un local bastante curioso. Sí, a veces hemos contado con el presidente de la República, nos hemos reunido. Lo cual es un local curioso, ¿no? Es un local curioso para la autonomía del Congreso de la República. Pero en fin, cada uno tiene el derecho a escoger dónde es un se grupo reúne. Político, no. Sí, pero el Pentagonito no es un instrumento de un grupo político. Eso es lo curioso. No, pero es un el local. Pentagonito es la sede del poder militar en el Perú, de la fuerza militar en el Perú. Bueno, pero el presidente puede llamarlo si él está ahí, por supuesto, a ahorrar tiempo, ¿no? Pero me parece curioso, ¿no? Además, me parece curioso porque a mí me parecería curioso, por ejemplo, si nosotros viéramos con qué personas se ha reunido Javier Díaz-Canseco con el pasado, podríamos llegar a conclusiones muy desagradables. En consecuencia, no sé si ese no es el tema, ¿no? Algo específico. No sé, no, Javier sabe pues la relación que ha tenido siempre con personas que han estado vinculados al terrorismo. En consecuencia, nunca me he reunido ni en la casa de a eso me refiero, ¿no? Estábamos hablando de locales, pero si usted quiere introducir el tema de personas, no hay problema si las menciona, ¿no? Bueno, Javier sabe, no quiero hacer una acusación de tipo personal, pero él sabe perfectamente bien. Como no hablo con medias tintas y hablo con claridad. Regresemos entonces al tema del Pentagonito. Yo a lo que voy en concreto es a que me parece evidente, y el país debe saber además, que el señor Montesinos, que es imputado como el gran asesor en materia de lucha antisubversiva y antinarcotráfico, es también el hombre que encabezó la defensa de los que estuvieron comprometidos en la matanza de Cayara, procedimiento por el cual el fiscal que investigó el caso fue obligado a asilarse en Estados Unidos. Es el asesor principal de la ley de amnistía, el promotor de la ley de amnistía a los criminales del Grupo Colina. Es, según declaraciones de miembros de este Grupo Colina, entre ellos uno que dinamitó mi casa, el hombre que inspiraba y asesoraba el grupo de Santiago Martín Rivas y de los que mataron la Cantuta. Según una declaración particular. No, publicada en el diario La República, correcto, pero publicada en Canal 4 y en Canal 5, ¿no es cierto? Un suboficial que fue el que dinamitó mi casa. Este suboficial, que es uno de los que participó en esta operación cuando yo investigaba el espionaje telefónico, dicho sea de paso, otra de las habilidades del señor Montesinos, investigación que dirigió el Senado de la República y que aprobó por unanimidad. Tiene 8.000 brazos y maneja todas las telarañas. Bueno, conducir el Servicio de Inteligencia Nacional, según usted, él conduce. No tengo ninguna duda. No es simplemente un asesor. Así es un simple asesor. Javier está evidentemente creando nuevamente esta imagen que es el hombre que hace todas las leyes en el Perú, hace todo en el Perú, decide todo en el Perú, crea todo en el Perú, es una especie de el propio presidente Fujimori es un super genio. Que ha intervenido, y el propio presidente ha mencionado que ha participado en la creación de esas normas. Sí, evidentemente, ha tenido un rol, pero no un supergenio, no, ha colaborado en alguna de las normas contra la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo. Esa es su labor es la de asesor. Él no más que colaborado como creador de toda la política legislativa antisubversiva. Sí, es un hombre que ha tenido un papel muy importante, es un hombre que ha preparado. No es un colaborador, es un creador. Es un asesor. El asesor hace eso, ¿no? O sea, los asesores de mi comisión, por ejemplo, lo que hacen es me traen proyectos para que nosotros los veamos en la comisión y ver si estos se convierten o no en proyectos de ley. Esa consiste en la labor de un asesor. Ellos no son los que operan, sino son los que presentan los trabajos, presentan los proyectos. Esa es justamente la labor de un asesor. Ahora, según la gente de la oposición, ya se trata pues un super genio. Es un asesor cuyos proyectos de ley han sido casi todos aprobados. Algunos de los, no todos, él presentó algunas otras normas que no fueron aprobadas, pero sí existen muchas de ellas que evidentemente, en todo caso, en la labor de la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, su asesoramiento ha sido muy importante, reconocido ahora internacionalmente, como dicen, uno no es profeta en su casa, es decir, no es reconocido por algunos miembros de la oposición, pero poco a poco
se va a ir conociendo la gran labor que ha desarrollado Vamos el a tener que doctor buscar Montesinos. votos en el gobierno norteamericano a favor de Vladimir Montesinos, en vista que ustedes no reconocen el beneficio de su colaboración. Da la impresión que quien tiene que producir el reconocimiento son autoridades, gobiernos y regímenes del exterior, y no instancias, instituciones y votantes del Perú. Bueno, pero es importante o no la certificación o el apoyo del gobierno norteamericano en la lucha antidrogas. Según el primer ministro en el día de la interpelación, la labor de Vladimir Montesinos es muy lejana a la de un asesor. Las palabras del ministro fueron que él ha diseñado todo el andamiaje legal de la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Esta no es la función de un asesor. Un asesor es alguien a quien uno se acerca y le dice: oiga, señor, por favor, yo tengo esta intención, quiero lograr estos objetivos de esta manera, hágame el favor de redactar el texto que le da forma a esto. Pero eso es completamente distinto a colocarlo como el autor. El asesor no es el autor. El autor es el congresista o el responsable de la norma. Y el asesor lo que hace es apuntalar esto, darle forma, apoyar. No, esa no es la experiencia que tenemos en el Congreso, desgraciadamente no es así. Son generalmente los asesores los que preparan los proyectos de ley, de lo contrario no entenderíamos cómo un ingeniero presenta una ley sobre salud o un arquitecto presenta una ley sobre justicia, etcétera, porque evidentemente no es su especialidad. Son los asesores los que preparan y cualquier estudiante de Derecho en este momento sabe que es así, ¿no? Los asesores son los que preparan los proyectos de ley, luego el congresista los hace suyos si está de acuerdo con los criterios y los presenta. Es lo mismo, para terminarse. Es lo mismo que pasa, eso revela dónde está el poder para mí. Es otro ejemplo claro de cómo las dos concepciones que hay. ¿Dónde está el poder? ¿El poder está en el elegido por el pueblo o el poder está en el asesor que le han puesto al costado, que es el que le sopla al oído qué es lo que tiene que hacer? Yo no sé cómo alguien que no conoce de un tema puede presentar un proyecto sobre un tema que no conoce, si es que no tiene objetivos claros, ideas precisas, salvo que la función del asesor sea utilizar a este personaje para tramitar determinadas cosas. Y eso revela el enorme peso, el poder real que tienen supuestos asesores en la conducción de políticas determinadas. Y eso es lo que nos preocupa. Sí, para terminar, el asesor es la persona que traduce las ideas que tiene el congresista y que consecuentemente lo convierte en un instrumento jurídico, cosa que no puede hacer cualquier persona porque hay que tener conocimiento y experiencia y estudios. El doctor Montesinos es un abogado, en consecuencia él lo que puede trabajar mejor es justamente en asesoría jurídica, en la cual él ha desempeñado un papel muy importante y, como repito, reconocido internacionalmente como un asesor que ha tenido un papel fundamental. Felizmente para la salud de la democracia no tenemos un acuerdo acá y creo que podríamos seguir discutiendo por mucho tiempo todavía, pero obviamente respetando la posición de cada uno. Muchísimas gracias al doctor Marcelino, al doctor Díaz Canseco por habernos presentado sus puntos de vista sobre un tema que definitivamente es de interés nacional. Son las 7:58. Tomarán en estos días para solucionar el problema originado por el FONAVI, el impuesto FONAVI que ha sido, digamos, ampliado a los independientes. Muy buenos días, congresista, ¿cómo está usted? En estos días, en esta semana en particular, el ministro Camet debe ir al Congreso para explicar la sustentación técnica de lo que se ha hecho con el impuesto FONAVI. Pero ustedes van a tener una reunión previa con él, según ha trascendido. ¿Por qué una reunión previa? ¿Qué van a tratar ahí? Lo mismo se va a tratar en la comisión, pero nosotros como grupo político queremos tener directamente de la fuente la información necesaria. Lo que pasa es que no tenemos toda la información y por lo tanto han surgido una serie de críticas al sistema y queremos conocer los datos estadísticos, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son las personas que van a reunirse con el ministro antes de que este se presente al Congreso? ¿Usted? Bueno, no sé qué otras personas, pero yo soy una de las personas que ha solicitado esto en vista que he salido a los medios para hacer una crítica. Ojo, Sol, que nosotros no hacemos una crítica al FONAVI en sí, es decir, nosotros creemos que toda esta gran transformación que se ha hecho en la zona de pueblos jóvenes a través de la electrificación, agua y desagüe, es gracias a estos fondos. Quizá la crítica esté en cuanto al nombre del impuesto, pero sí creemos que cumple una función fundamental, por lo tanto no estamos en contra del sistema del FONAVI. Lo que estamos preguntando es si realmente esta inclusión de los independientes es lo correcto, es lo técnico.
Estas referencias que ha hecho usted al buen uso del FONAVI han sido cuestionadas y estaba buscando por acá el diario que las cuestiona para que usted nos pueda dar su opinión. Han sido cuestionadas por el diario La República, que alguien se lo ha llevado esta mañana, aparece por acá, que lo que dice brevemente es que hay mucho dinero del FONAVI del cual no se ha dado cuenta de su uso y que incluso acusan directamente de haber sido utilizado para la campaña reeleccionista del presidente. ¿Qué puede decir usted? Eso es totalmente falso. Nosotros hemos ya hecho estudios previos sobre el tema del FONAVI en años anteriores y hemos visto que esto está en los pueblos jóvenes. Hay que preguntarle a los pueblos jóvenes, es muy simple, hay que ir a visitar los pueblos jóvenes y ver que toda esa obra de electrificación, agua y desagüe no se puede haber hecho si no es con dinero, y ese dinero evidentemente es el FONAVI. Yo entiendo que periódicos de oposición no quieran que se dé esta obra, porque evidentemente el presidente Fujimori tiene un gran apoyo en estas zonas, porque estas zonas han sido testigos del gran cambio que se ha producido. Ahora, hay mucha gente que no está de acuerdo con el FONAVI, pero no porque no quiera que se haga obra, sino porque no está de acuerdo con la forma en que se obtiene el dinero. En el caso de la ampliación a los independientes se han presentado dos problemas. La ley está cuestionada por inconstitucionalidad, por haberse dado dentro de un marco de facultades legislativas que no era exactamente correspondiente, y además porque discrimina a la gente. ¿Por qué son los independientes los que tienen que pagar el agua y la electrificación de la gente que no lo tiene? Si es un problema del país, ¿por qué no lo paga todo el país a través de impuestos como renta o IGB? Bueno, el tema de constitucionalidad ya lo resolvimos. Usted recordará, Sol, que yo presido la subcomisión de la Comisión de Constitución encargada de revisar justamente todos los decretos legislativos. Nosotros ya hemos revisado este decreto legislativo con muchos otros, hemos observado 6 y hemos cambiado 6, hemos dictado leyes modificando 6, observando estos decretos, por lo tanto sí hacemos observaciones, pero en este caso no consideramos que es inconstitucional. Y al contrario, quienes defienden el decreto sostienen que lo que busca evitar es una discriminación, porque hasta ahora lo que se hacía era que solamente los dependientes pagaban y los independientes no pagaban, con lo cual se estaba haciendo una discriminación contra los independientes. Ahora se está unificando a todos. Pero a ese argumento se puede decir, no solo es la discriminación contra los independientes, sino también contra los dependientes, porque la pregunta es, ¿por qué son los empleados nada más los que cargan con esto? ¿Por qué, si es un asunto de interés nacional, no pasa, por ejemplo, a ser el dinero obtenido de un impuesto como el IGB, que es un impuesto que se cobra a todos? Tengo entendido que hay una propuesta en ese sentido, aumentar la tasa del IGB. ¿Usted estaría de acuerdo con una cosa así? Creo que hay que buscar una solución. Yo no soy un técnico en materia tributaria, por lo tanto no me atrevo a dar una solución ahora. Queremos tener toda la información necesaria, pero recuerde usted también, Sol, que los dependientes somos privilegiados en el Perú. Solamente un pequeño porcentaje de los peruanos tenemos el privilegio de tener un trabajo y de pertenecer a la condición de dependiente. Eso significa que tenemos seguridad social, que tenemos un sistema de pensiones, que tenemos un sistema fijo de pago de remuneraciones. Por lo tanto, este viene a ser una especie de impuesto de solidaridad. Aquellos que tienen un trabajo en forma dependiente son solidarios con el resto de peruanos, especialmente en las zonas de pueblos jóvenes que no tienen una labor de dependencia y que por lo tanto no tienen la posibilidad de acceder a agua, desagüe y luz. Este impuesto les permite esto. Ahora, si hay otra forma de obtener la misma finalidad, pues nosotros lo que queremos es que se cumpla con la misma finalidad, que no por atacar al tema de los independientes se pretenda eliminar el FONAVI, porque evidentemente, o los recursos que se obtienen para este fin, porque evidentemente cumplen una función fundamental que el gobierno ha demostrado en estos años, y estamos absolutamente seguros de la forma correcta en que se ha manejado este fondo. ¿Por qué no se pueden obtener los recursos del Fondo General del Tesoro Público? No, sí podría. Lo que pasa es que tampoco se puede aumentar el IGB o el impuesto a la renta en una forma desmesurada. Si cada vez que querramos hacer una obra vamos a obtener los fondos del IGB o del impuesto a la renta, también estamos de alguna forma causando un efecto. Entonces, eso es lo que queremos ver. ¿Qué pasaría si producimos un pequeño aumento en el IGB o en alguno otro de los impuestos? ¿En qué medida esto repercutiría, por ejemplo, en la inflación o un aumento considerable de precios? Si no es así, pues busquémosle alguna otra solución. La pregunta se la hago porque lo que mucha gente piensa es que la razón para aumentar el FONAVI, para crear un nuevo grupo, digamos, que pague FONAVI y obtener más recursos por allí, sería que el presidente quiere, como maneja directamente estos fondos a través del Ministerio de la Presidencia, lo que él quiere es tener más dinero para él hacer obra, lo que llaman caja chica, y que esa sería la razón por la cual él es el que pide el FONAVI, aunque la cabeza que esté, digamos, en la palestra es la del ministro Camet, que sería el presidente el que quiere este dinero.
Si él pudiera disponer del dinero, yo entendería la crítica, pero no es así, porque no se trata de dinero del cual el presidente dispone. Para esto existe un presupuesto nacional, para eso existe un programa de trabajo de FONAVI y en consecuencia la labor que se viene realizando es una labor no en favor del presidente directamente, sino en favor de toda esta gente. Lo que ocurre es que como se ha hecho tanta obra en la zona de pueblos jóvenes, como se ha hecho tanto trabajo fundamental, porque para esta población evidentemente agua, desagüe y luz es básico, entonces en estas zonas el presidente tiene una gran aceptación. Esto es la crítica que se hace y por lo tanto se le quiere quitar esta posibilidad, lo que me parece que es absolutamente egoísta. Ahora, ¿no le parece que es una crítica fundada? Por ejemplo, cuando nosotros vamos por las zonas que han tenido estas obras, hay zonas donde se ve realmente el avance de las obras de electrificación, se ven colegios, se ven muchas cosas, pero también se ve un enorme cartel que dice el Ministerio de la Presidencia lo hizo. ¿Ustedes pondrían, o el gobierno pondría un cartel que diga esto se hizo con el dinero de los independientes? Yo no tengo ningún problema que se ponga cualquier letrero, lo que pasa es que se ha hecho gracias al esfuerzo de la presidencia. ¿Pero no le parece que el esfuerzo es de quien da el dinero? Ah, sí, todos los impuestos son el producto de todos los peruanos y en consecuencia son todos los peruanos los que colaboran y los que contribuyen, pero quien hizo la obra física en sí es el Ministerio de la Presidencia. Quien decidió hacer esa obra en ese pueblo joven en ese momento es el Ministerio de la Presidencia, porque no se ha hecho pues una encuesta nacional o un trabajo como para saber realmente la voluntad de cada uno de los ciudadanos. Por eso se pone quien lo hace, como cuando la alcaldía de Lima hace una obra, con toda razón ellos ponen un letrero que dicen que ellos lo hicieron. Políticamente, ¿cómo toman ustedes el rechazo que se ha producido a este impuesto? Y en este momento también se habla en algunas encuestas de un descenso de la popularidad del presidente que algunos atribuirían justamente a este problema. Hay quien dice que han hecho un mal cálculo. Bueno, no sé, justamente para eso queremos una reunión con el señor Ministro de Economía para que nos explique los cálculos que se han hecho. De nosotros cuando dictamos normas no estamos pensando en la popularidad de necesariamente el presidente de la República, sino aquellas obras que realmente sean en beneficio de la población y en consecuencia muchas veces se han hecho transformaciones que han producido en un comienzo un rechazo y que luego han sido aceptadas. Recuerde que ninguno de los grandes cambios que ha hecho este gobierno han sido aceptados por la población inicialmente, ninguna. Cuando se hizo todo el programa para resolver el tema de la inflación, la gente estaba en contra de esas reformas. Cuando se crearon a los jueces sin rostro, se creó toda la reforma legal para combatir al terrorismo, fue igual. No hubo una aceptación previa. Luego la gente se da cuenta de los beneficios que esto produce. ¿Reconocerá usted, sin embargo, que en esos dos temas que usted ha mencionado había grandes sectores que estaban a favor del presidente, así como grandes sectores que estaban en contra? Quizá lo singular de este caso que estamos tratando hoy es cómo se ha producido casi un frente de oposición, incluso dentro de los mismos miembros de la mayoría. Usted ha declarado reiteradamente, sin hacer una crítica, digamos, frontal, pero ha declarado que no está de acuerdo con esto. Tiene una propuesta, entonces. ¿Qué es lo que va a proponer cambiar? ¿Qué alternativa presenta el Grupo Nueva Mayoría Cambio 90? Bueno, en primer lugar, yo he hablado a título personal, como lo han hecho otros miembros de nuestro grupo político. En segundo lugar, no puedo hacer una propuesta hasta no tener la información completa. Como usted comprenderá, mientras que no nos reunamos con el señor ministro, nos dé toda la información, nos es imposible presentar una propuesta porque considero que sería apresurado. Yo lo que considero que no es técnico el impuesto que se está creando, que me temo que va a ser evadido por la gran cantidad de personas a los cuales les corresponde, y creo que uno de los grandes beneficios que ha otorgado este gobierno en la materia tributaria es que ha reducido los impuestos y ha determinado que los pocos impuestos los pague todo el mundo. Hoy día tenemos confianza en que la mayor parte de los peruanos cumplen con pagar los pocos impuestos que se pagan en el Perú. En consecuencia, al crear este impuesto que va a ser asumido, se supone, por todos los independientes, esto significa un cafetero, un carpintero, etcétera, un taxista, me temo que no lo van a pagar y se va a crear una desconfianza nuevamente en el sistema tributario, en la medida que quienes paguen se van a sentir muy mal de saber que una gran cantidad de peruanos no lo están haciendo. Por lo tanto, nuestra crítica va en ese sentido. Y por otro lado, queremos conocer exactamente qué cálculos se han hecho, es decir, cuánto representa esto para el FONAVI realmente como para poder justificar su inclusión, y si no hay otra forma de hacerlo de una forma mucho más técnica. Y esto ha sido ya calificado por muchos de los tributaristas y especialistas en la materia, ¿no? Bueno, todos los tributaristas prácticamente han criticado esta contribución del 7% del FONAVI a los trabajadores independientes y también a los dependientes en muchos casos, no hay que olvidarlo. Lo que pasa es que el día de hoy se habla de los independientes. El congresista Joy Guay ha señalado, ya ha adelantado también públicamente que
este impuesto no habría sido la mejor idea desde ningún punto de vista, ni político, ni social, ni económico. Ello revelaría que en realidad ya han hecho un estudio. Usted está siendo bastante cauto y está diciendo que va a escuchar, que van a ver, pero ustedes ya han hecho, me imagino, sus propios estudios y sus propios cálculos. Sí, desde nuestra perspectiva, sin haber escuchado aún al ministro, esa es la idea que nos da. Pero sin embargo creo que lo justo, lo correcto es escuchar al señor ministro, que es quien ha dado la norma, para que nos dé todas las explicaciones necesarias y que quizá existan justificaciones que nosotros desconocemos. En consecuencia, recién una vez escuchado al señor ministro, el Congreso de la República tomará sus propias decisiones y veremos en qué medida es posible hacer modificaciones o mejoras a este sistema. Repito, no queremos tocar estos fondos en la medida que son fundamentales para las zonas más deprimidas del país. Entonces, esa es nuestra idea en la cual todos estamos de acuerdo. Estos fondos son fundamentales, muy bien. ¿Es la única medio el de incluir a los independientes, o hay otra forma de obtener los mismos fondos y hacer la maravillosa obra que se viene haciendo? La conclusión es, el dinero se va a obtener de todas maneras, lo que van a corregir es la forma. De todas maneras, creemos que es fundamental este impuesto de solidaridad. No es justo que aquellos pueblos que han sido olvidados vuelvan a ser olvidados después de este gran esfuerzo de transformación que se viene haciendo. ¿Qué van a hacer con las acciones que paralelamente se vienen desarrollando? Ustedes están haciendo una acción, digamos, de autocrítica, de análisis de las normas que sean, pero paralelamente, por ejemplo, los colegios profesionales se han juntado, se van a reunir físicamente, incluso sus representantes el día de hoy, y ellos han planteado que van a luchar contra este impuesto hasta que se derogue por inconstitucional. Usted ya ha adelantado su opinión, piensa que no lo es, pero ¿cómo piensan llevar estos dos caminos paralelos, sus acciones y las acciones de la gente que no está en el Congreso o en el gobierno? Bueno, existe la posibilidad que el tribunal lo declare inconstitucional si es que fuera inconstitucional. Yo no creo que es inconstitucional, creo que por ahí no está el tema. Nosotros, una vez que hagamos la revisión de este tema, tenemos que tomar una decisión como grupo político. Espero que esta decisión sea tomada lo antes posible, de forma tal de que ya no sea necesario hacer ninguna acción, si es que hubiera un cambio. Y si no hubiera un cambio, significa que hemos sido plenamente convencidos de las bondades de esta norma y en consecuencia tenemos que defenderla, aunque haya gente que se oponga. Porque si vamos a ser tan sensibles que cada vez que hay alguien que se opone a un cambio, vamos a hacer una derogación de las normas, pues no podríamos hacer muchos cambios en el país y el país los requiere. ¿Para cuándo esperan ustedes tener una respuesta definitiva a este tema? La gente no sabe qué hacer, no sabe cuándo se va a saber si el FONAVI se queda o se va, y eso también implica cumplimiento o incumplimiento de obligaciones tributarias. Bueno, yo espero que en esta semana vamos a tener una reunión de algunas personas con el señor ministro, luego el señor ministro también va a asistir este miércoles a la Comisión de Economía del Congreso de la República y por lo tanto creo que de esas reuniones podemos ya obtener resultados, de forma tal que en esta semana podamos definir el tema. Esta semana entonces nos asegura que está terminado. ¿Es a través de una norma del Congreso o cree usted que lo que van a hacer es hacer recapacitar al ministro para que ellos hagan lo que tengan que hacer? Bueno, si es que hubiera un cambio tendría que ser a través de una norma del Congreso, en la medida en que ya vencieron estas facultades y en consecuencia es el Congreso de la República quien tendría que hacer los cambios. Repito, si es que esa fuera la decisión, pues no existe ninguna decisión y yo hablo meramente a título personal como lo han hecho otros colegas congresistas. Le agradecemos mucho, congresista Marcenaro, que haya estado con nosotros esta mañana para informarnos a todos sobre cómo va este tema. Gracias a ustedes. Con Guido Lombardi. Está Ricardo Marcenaro, Cambio 90 Nueva Mayoría, está Ernesto Gamarra, también que nos acompaña esta mañana. Vamos a empezar por el doctor Marcenaro. Llegó usted muy temprano y muy puntual, así que le daremos el inicio de esta conversación. Doctor Marcenaro, el aspecto de la crisis de los rehenes que ha tocado el jefe de Estado, él ha señalado que se van a continuar agotando todos los esfuerzos por lograr la posibilidad de una salida pacífica. Quiere decir, la salida pacífica se entiende, evidentemente, que no hayan pues ni heridos ni víctimas en una solución de este tipo. Pero ¿hasta cuándo esperar? Bueno, eso es lo que se tendrá que ir determinando de acuerdo a las conversaciones y negociaciones que se hacen. Lo importante es que el presidente de ayer ha reiterado nuevamente de que se trata de una solución pacífica y que son solamente los medios los que a veces inventan una posibilidad inmediata de una acción armada, lo que evidentemente está descartado. Sin embargo, como lo dice el presidente, si es que ocurriera algún acto de violencia contra los actuales rehenes, en ese caso evidentemente tendrían que procederse a través de la fuerza, pero eso debe ser la última solución posible. Si me permite, ¿no le parece muy fácil decir que son solo los medios los que inventan informaciones?
respecto a este tema específicamente? ¿No cree usted que los medios de comunicación están también comprometidos a una salida? Bueno, ¿A una salida pacífica de la crisis? Sí, creemos que sí, que la mayoría de ellos están comprometidas con esa solución pacífica, pero sí hemos visto en los periódicos muchas veces que decían mañana atacan la embajada, van a atacar por la puerta de acá y van a entrar por esta parte, el plan se llama tal y está determinado de tal forma. ¿Solo invenciones cree que es usted o tiene algún sustento informativo, algún sustento que no se ha conocido, investigaciones periodísticas que se puedan realizar? Bueno, hasta este momento no está demostrado, lo único que sabemos es la palabra del presidente, que es quien gobierna el Perú hoy día. Ahora, quien no utilizó en todo invento, ¿no? momento manifiesta que la solución es pacífica, que va a ser pacífica y que se busca agotar todos los medios para que así sea, porque al fin y al cabo lo que interesa es la vida de los rehenes que están hoy día capturados y que están contra su voluntad. Señor Gamarra, ¿cómo recibió usted las declaraciones del jefe de Estado? ¿Lo tranquiliza de alguna manera? Bueno, el tema de los rehenes sí, porque ha ratificado que tiene que ser una solución pacífica. Es cierto lo que tú mencionas, y además lo mencionan los propios familiares, de que la solución se está alargando demasiado. Por otro lado, la información que trasciende de las negociaciones, yo no creo que sea, como alguien ha dicho, la invención de los medios. Lo que pasa es que también los medios, ante la falta de información, tratan de suplir esta falta de información con lo que pueden. El caso, por ejemplo, mencionado de Monseñor Cipriani y su visita a Polay, me parece que el desmentido del señor Fujimori es, nadie se lo cree. ¿Por qué no le cree usted al presidente? Porque dijo él mismo de que no había sido autorizada tal visita por el comandante general de la Marina. Es decir, ¿cómo el comandante general de la Marina va a desautorizar la visita que no se realizó? Y que resulta que era un ayudante del Monseñor Cipriani, que utilizando el carro del Monseñor Cipriani va a la base naval a recibir un pariente. Yo creo que, en todo caso, el presidente Fujimori tendría que haber aceptado. Si esto es parte de las negociaciones, no estamos pidiéndole, porque comprendemos que esto tiene que mantenerse reserva. Ahora, ¿no hay testigos de la visita? ¿Usted no puede afirmar que el presidente se está mintiendo? Sí, no hay testigos de la visita, pero hay cientos de periodistas que siguieron a Monseñor Cipriani en su vehículo hasta la base naval de Callao. Obviamente, Monseñor Cipriani, si va a la base naval... Pero nadie pudo ver a Monseñor Cipriani, específicamente. Bueno, efectivamente. Nadie podrá seguramente afirmar con un acta notarialmente que era Monseñor Cipriani, pero creo que esto no tiene por qué ocultarse. Es parte de las conversaciones que en buena hora se están llevando a cabo, porque esto significa que está por el camino de una solución pacífica, la solución a la crisis de los rehenes. Me parece que esto, negarlo, no es ninguna cosa provechosa, porque precisamente es lo que alienta a los medios de comunicación, ante la falta de información, a especular con las noticias. Sí, bueno, la solución es muy simple, en vista de que el pueblo no cree en el presidente de la República. Habría que preguntarle al mismo Monseñor Cipriani si es verdad que él acudió o no acudió. Estoy seguro que él, como un sacerdote, no va a mentir a la población. Pero tampoco podría el presidente, al no haberse producido esta reunión, decir no, en vista que los medios ya inventaron la noticia, mejor yo seguiré esa corriente y diré que sí se produjo. Ahora, el tema creo que se está yendo de alguna manera por las ramas, porque el tema no es la presencia del periodismo o la invención, entre comillas, de los medios respecto a una información determinada, sino el tema va mucho más allá. Son cuestiones de Estado, de manejo, que están involucrando a todo un país, tienen a todo un país en el centro del mundo respecto a una noticia específica, ¿no? Entonces va muchísimo más allá que el trabajo o la actuación de los medios de comunicación, ¿no cree usted? De acuerdo, por eso es que hay que manejar la información con mucho cuidado, y el presidente permanentemente está tranquilizando a la población, señalando la información que puede darse, pero no los detalles de la negociación, como ayer ustedes vieron en un programa que se pretendía que especifique detalles de la negociación, y el presidente decía, bueno, justamente eso es lo que no se puede, porque eso malograría la negociación. No obstante que evidentemente hay una gran curiosidad, y con todo derecho los medios desean conocer los detalles de esa. Más que curiosidad, le diría, doctor Marcenaro, porque usted está simplificando los términos, creo. Más que curiosidad, realmente todos estamos preocupados por lo que esté pasando en el interior de la residencia, periodistas, no periodistas, políticos. Imagino que toda persona con sentido común y con buen corazón quiere que esto se solucione, ¿no? Más allá de la curiosidad misma que pueda tener un periodista. Claro, lo que pasa es que nosotros también, por ejemplo, en el Congreso tenemos gran curiosidad de conocer muchas cosas, pero hemos acordado entre todos los grupos políticos unirnos
ciudadanos en el sentido de no presionar al gobierno para que nos den información que pueda trascender o hacer daño a las negociaciones. Entonces, el hecho de que todos tengamos interés no significa que podemos estar enterados de todos los detalles de una negociación. Yo creo que eso que podría hacer daño. Mónica, pero Guido Lombardi señalaba una cosa que creo que es cierta, la desinformación en el extranjero. Él mencionó el caso de la reunión del BID en Barcelona, donde todos los medios de comunicación le pedían al gobierno peruano una información, no revelar los detalles de la negociación, pero por lo menos mantener informada a la prensa nacional e internacional de lo que está sucediendo. Ahora, hay otro tema, Mónica, que el presidente creo que no estuvo muy acertado, que fue el tema de la seguridad ciudadana. Sí, eso lo íbamos a tocar, lamentablemente nos hemos quedado todavía en el primer tema. En ese tema yo creo que los partidarios de Fujimori estarán pensando repetirle los versos de Neruda. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, porque creo que en el tema de seguridad ciudadana él ha confundido más a la población, no ha dado ninguna seguridad para la población que está sufriendo, como ustedes mismos mencionaron, 900 actos de delincuencia al día. Ha aumentado más del 100% del año 95 al año 96. En ese sentido, él lo dijo que no era una justificación el presidente Fujimori, pero dijo que había una razón de fondo, que como se habían disminuido los atentados terroristas, había una especie de trasvase y se había pasado a la delincuencia. ¿Usted considera esto importante como justificación o en todo caso razón de fondo? Puede ser parte del problema, pero evidentemente no es el problema principal. El problema principal ha sido que todas las entidades que manejan el tema de la violencia en el Perú han estado dedicadas durante los últimos años al terrorismo. Y recién en este momento, en los últimos años, hay todo un proceso a fin de poder preocuparnos también de la delincuencia común. Tan es así que el propio general Quetín Vidal, que antiguamente se dedicaba exclusivamente al tema de terrorismo, justamente ahora ha pasado a todo lo que es seguridad ciudadana, debido a las condiciones y calidades que él tiene. En consecuencia, pero mientras tanto, hay un interés. Es decir, mientras hay una especie de especialización frente al tema de la delincuencia, nosotros los ciudadanos, ¿qué hacemos? Bueno, se ha producido todo un cambio. Hay que reconocer que como nunca en la historia los miembros de la policía están siendo investigados y están siendo sacados del servicio aquellos que incurren en delincuencia. También debemos reconocer de que como nunca se está haciendo todo un proceso de mejoramiento en la formación de estas personas a través de la creación de escuelas, etcétera. O sea, hay todo un proceso. Quizá no se ha llevado con la rapidez, la prontitud que el público desea y por eso hay un aumento importante. Entonces, mientras que hemos resuelto en parte el problema del terrorismo, evidentemente hay un agravamiento de la situación en cuanto a tranquilidad ciudadana. Pero una pregunta muy puntual, si de una institución, como es una institución tutelar, como es la policía, todos los días se da de baja a 4 entre suboficiales u oficiales, ¿es que la institución está funcionando bien? No, lo que pasaba es que la institución no estaba funcionando bien, por eso se están haciendo esos cambios. Pero usted habla en pasado, o sea, estamos hablando de casi todos los días hay bajas. Estamos en todo un proceso. Se da de baja por razones distintas y básicamente por mala actuación. Entonces, una institución tutelar que da de baja a tantas personas durante todos los días, ¿quiere decir que esa institución está sólida, es fuerte? Significa que esa institución está en pleno proceso de reorganización, que es en el proceso que está actualmente. Significa que se está haciendo un trabajo y a medida que se van encontrando los problemas se van resolviendo. No significa de que un día se agarre y se dice, bueno, a ver, vamos a ver quiénes son los delincuentes aquí, vamos a sacar a estas personas y se acabó el proceso. Por eso se trata de un proceso, eso se cumple por etapas. Entonces, en este momento estamos, después de haber terminado, repito, el problema del terrorismo, ahora estamos en la etapa de la seguridad ciudadana, que es un problema muy grave y que todos reconocemos, al cual hay que dedicarle una especial atención, pero no es la forma tampoco atacando a las fuerzas policiales. No se trata de atacar, se trata de decir las cosas como son. Ahora, yo le pregunto a la oposición, ¿qué está haciendo la oposición en lugar solamente criticar o también está haciendo algo de aporte? Bueno, ahora voy a solamente criticar, porque después hablaré de los aportes. Yo te quiero decir, no se puede simplificar el problema del aumento de la delincuencia simplemente por el trasvase del terrorismo a la delincuencia común, porque eso no explica nada. El problema de la policía no es una crítica a la policía. Nosotros no estamos criticando a todos los policías o policías en particular, a los que cuidan el tránsito, a la policía turística o la policía ecológica, eso no es cierto. O sea, se trata de simplificar diciendo la oposición solamente critica a la policía. Lo que nosotros estamos criticando es la dirección que tiene actualmente el Ministerio del Interior. La crisis que existe en la policía es consecuencia... ¿Cree que cambian de ministro, por ejemplo, y se arregla el problema? No, pero podría
resolverse muchísimas cosas. Creo que este ministro, no solamente por el tiempo que tiene al cargo del ministerio, sino por otras razones, ya no tiene imaginación para solucionar los problemas. ¿Recuerdas, Mónica, que hace algún tiempo, cuando comenzaron a incrementarse las violaciones en Lima, el ministro salió y dijo que habían instalado comisarías móviles? Esa fue la solución del ministro ante el problema de las violaciones que han seguido aumentando. Entonces creo que un problema por el que podría comenzarse es el cambio en las cabezas de este ministerio, y otro es las remuneraciones de los policías. Es decir, tú no puedes hablar de una reforma de la policía, de un mejor servicio de la policía, si sigues pagándole los sueldos miserables que se le está pagando. Bueno, son los policías, son los maestros, sí, son pero en el caso de la policía, Mónica, ¿no? hay hechos concretos que revelan que en el Ministerio del Interior los recursos no se manejan de manera muy cristiana, ¿no? El tema de los uniformes, el tema de los vehículos... Yo no tengo la certeza, en todo caso ustedes yo te son los puedo, que ponen... si me vuelves a invitar, traerte, no he tenido tiempo, documentos que prueban todo lo que te estoy diciendo. Lo comprometemos entonces a traerlo, Encantado. porque siempre son importantes esos documentos que tienen que ser verificados, pues, porque son documentos. Ahora, Mónica, no podemos necesarios. dejar de mencionar dos cosas que mencionó Guido ayer. Uno es el tema Montesinos y otro es el tema de lo que ha sucedido con estas mujeres del Servicio de Inteligencia, que lo han denunciado las torturas. 2 canales de televisión. ¿Usted escuchó esa parte de las declaraciones del presidente cuando Guido Lombardi le hizo la pregunta? Así es. Creo que todo eso merece una profunda investigación, como ha manifestado el presidente, y creo que el eso jefe es Estado lo llamó fundamental. error, ¿no? Fue un error, dijo, en realidad, frente al hecho de estas 2 personas que habían sido detenidas, e incluso hay una especie de haberse admitido que fueron torturados, ¿no? Pero llamarlo solo error... Lo importante es que el Estado no acepte esto. Lo importante es que el presidente de la República sostenga enfáticamente que eso tiene que ser investigado y que tiene que ser sancionado. Lo importante es que si hay estos malos elementos tienen que ser sacados de las instituciones, previos procesos penales, etcétera. En consecuencia, nadie está sosteniendo de que dentro de las fuerzas policiales todos son buenas personas y son unos angelitos, porque no es así. Entonces, si hubieran estos malos elementos, por eso es que hablábamos de un proceso, y por lo tanto la cosa no es tan simple como decir sacó al ministro y se resolvió el problema, o el aumento de las remuneraciones a los policías y se resolvió el problema. Eso no es... no es la solución definitiva. Tenemos muy pocos segundos. Yo le pediría, para terminar, solamente 20 segundos, el tema Vladimiro Montesinos. Ayer el jefe de Estado dijo que hace algún tiempo, cuando el señor Lombardi le había preguntado sobre el tema Vladimiro Montesinos, dijo que él no ponía la mano en el fuego por nadie. Pero luego de las investigaciones que él había realizado, ponía las 2 manos en el fuego por el doctor Montesinos. Bueno, ayer no dijo eso. Ayer cuando se le preguntó exactamente eso, dijo, pone las manos en el fuego, yo he investigado, etcétera. No repitió las palabras diciendo pongo las manos en el fuego. Lo que él ha hecho una investigación y ha determinado de que cualquiera de esas acusaciones eran falsas. Y en consecuencia el presidente está defendiendo a quien considera él, por las pruebas que él tiene, que es inocente de los cargos que se le formularon y que evidentemente se ha atentado contra una persona. Y los cables periodísticos continúan llegando, ¿no? A partir de esas informaciones que el jefe de Estado desmintió, ¿no? Dice el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, asesor del presidente, colabora con un grupo de narcotraficantes encabezado por el colombiano Evaristo Porras. Sí, yo también lo leo. El presidente eso. No solamente eso, trajo un documento en el cual esa misma persona... De febrero el documento, ¿no? De febrero, o sea, hace muy poco, felicitaba, ¿no es cierto?, a las fuerzas policiales y al servicio de inteligencia. Entonces, en pocas palabras, otra invención de la prensa. Es contradictorio, ¿no? ¿Y usted qué piensa? Yo creo que la mano de Fujimori va a terminar de chicharrón, Mónica, porque poner la mano al fuego por una persona que ya no es acusada por un narcotraficante, como el caso Vaticano, que se dijo es un narcotraficante, ¿quién le va a creer un narcotraficante? Ahora resulta que es el jefe de la policía brasilera. ¿Qué se va a decir? Bueno, que el jefe de la policía brasilera tampoco merece crédito. Pero el jefe de Estado presentó un documento donde había felicitación de la Policía Federal de Brasil, sí, precisamente. Acordémonos, por ejemplo, el caso mexicano, donde el general McCaffrey felicitó al general mexicano por la lucha contra el narcotráfico, el zar de las drogas en México, y al mes siguiente el zar de las drogas en México estaba preso. Entonces, esto no quiere decir nada. Lo que yo sí quisiera es que se investigara. ¿Por qué en el caso Vaticano el señor Fujimori dice, después de la investigación, qué investigación se hizo?
Por favor, Mónica, ni siquiera se citó como testigo al señor Montesinos en el proceso donde Vaticano había dicho que le había pagado $50.000 mensuales. Pero en todo caso, lo importante también es que frente a un cable informativo que se le da cierta credibilidad, se investigue, pero también que el jefe de Estado ha presentado un documento del mes de febrero donde hay una felicitación expresa del jefe de la policía. Nosotros en esta noche, en 24 horas, vamos a intentar comunicarnos con el jefe de la policía porque es importante saber si efectivamente llegó esa... Y ver ese documento, ¿no? Esa felicitación, si la felicitación se mantiene hasta el mes de abril o ha pasado algo en el camino, ¿no? Eso es importante también verificarlo, eso es periodismo serio. Sí, me parece muy bien, creo que hay que investigar y creo que en eso el periodismo cumple una función fundamental. Nuestra preocupación es cuando se inventan noticias. O sea, a nosotros nos preocupa cuando aparecen en los periódicos. De buena fuente nos hemos enterado que anoche el presidente conmigo con los congresistas fulano y mengano, y resulta que anoche estuvimos viendo televisión los justos y durmiendo. pagan por pecadores, porque Entonces, en todo caso hay más periodistas serios que de los otros, ¿no? Definitivamente. Entonces siempre de taquito le cae a la prensa de que se inventa y que... No, al contrario, creo que la mayor parte del periodismo en el Perú es un periodismo serio, pero también hay que reconocer que hay del otro y hay que señalarlo, o sea, no por miedo al periodismo. No, a mí nada, siempre me dicen que políticamente no es conveniente nunca mencionar al mal periodista. Cuando algo es mentira hay que decirlo. Que hay que decirlo y públicamente y hay que tener la valentía para hacerlo. Sin embargo, hay que reconocer que la mayor parte del periodismo en el Perú es un periodismo serio. Ojalá esta noche tengamos suerte y podamos corroborar la información que se ha dado en la noche de ayer por el presidente de la República. Muchas gracias, doctor Marcenaro. Gracias a...